Las noticias económicas llegan de la mano de Daniela Blandón, que está con nosotros en el estudio. Dani, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jorge, muy bien. Vamos a comenzar hablando de este regaño que hizo la Comisión Europea a 7 países por gastar más. Claro que sí, fue un jalón de orejas del brazo ejecutivo de la Unión Europea que criticó tanto a Francia como a Bélgica, a Italia, a Hungría, a Malta, Eslovaquia y Polonia por acumular una deuda excesiva. A este nivel se llega cuando el déficit fiscal es superior al 3% del Producto Interno Bruto. Y en el caso de Francia, la segunda economía del bloque hoy es del 5,5%, casi el doble de este límite establecido. Por lo que se trata de una dura reprimenda para Emmanuel Macron, en pleno apogeo de una campaña electoral en la que el presidente se enfrenta a un fuerte desafío de la extrema derecha y de la izquierda. Lo que viene ahora entonces es una especie de investigación para determinar si se puede acorralar a estos países y obligarlos a tomar medidas correctivas. El informe de hoy es el primer paso en el proceso de apertura de un procedimiento de déficit excesivo. El Consejo deberá adoptar en julio una decisión que establezca la existencia efectiva de un déficit excesivo en esos Estados miembros. Y la recomendación sobre la corrección del déficit excesivo se propondrá solo en noviembre o en otoño para garantizar la coherencia con la senda de ajuste establecida en los planes a medio plazo que mientras tanto estaremos debatiendo. Bueno, vamos a ver si logran corregir en los próximos meses o años este tema. Reino Unido se convirtió también en el primer país del G7 en cumplir su meta respecto a la inflación. Claro, y la historia del Reino Unido es bien llamativa, Jorge, porque en su momento llegó a ser el país más inflacionario dentro de estas 7 grandes economías, cuando su índice de precios subía más del 11% anual. Lo vamos a ver en un gráfico más adelante. Esto a finales de 2022. Desde entonces se ha venido desacelerando y en mayo marcó ese codiciado 2% anual. Este es el más bajo de este mismo grupo. Ahora si vemos el gráfico, octubre de 2022, 11,1%, y de ahí fue desacelerándose hasta el 2% al que llega en mayo. Marca entonces un nivel en el que no estaba desde 2021 y al que quisiera llegar gran parte de las economías del mundo, incluido Estados Unidos, todos los países de Europa. Lo que se espera ahora es que el Banco Central con este resultado comience a bajar las tasas de interés. Esto dijo el ministro de Economía. La inflación de alimentos es ahora inferior al 2% anual. Hace apenas un año y medio teníamos la inflación más alta que casi cualquier otro país del G7. Ahora es más baja que cualquier otra economía importante. Eso demuestra que las difíciles decisiones que hemos tomado han dado frutos. Vamos a descansar de las noticias europeas para venir a América Latina porque hubo una marcha de trabajadores de la salud en Chile. Así es, la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud convocó a una huelga nacional que se llevó a cabo el martes y el miércoles y que terminó con un desplazamiento por las principales calles de Santiago hasta el Palacio de Gobierno para exigir mejores condiciones. Una de las principales demandas es que se cumpla la reducción de la semana laboral de 45 a 40 horas. Esto es una ley que entró en vigencia hace pocas semanas. No pasa nada con el gobierno, no nos quiere dar el incentivo al retiro, nos rechazó la carrera funcionaria, no hay plata para los públicos, no hay plata para la salud. El gobierno nos ha mentido todo este tiempo, nos prometió y no ha cumplido. La ministra también no cumple sus promesas con los trabajadores de salud. Revisemos ahora cómo le fue a los mercados bursátiles. Bueno, tenemos una bolsa de Nueva York cerrada el día de hoy por ser festivo, en donde sí operaron fue en Europa. Los datos de inflación mejoraron el ánimo de los inversionistas en la bolsa de Londres, aunque el avance fue muy leve. Ahí vemos cómo crecieron 0,2% las principales acciones o el principal índice de esta bolsa, porque más allá del dato general, sí hubo partes del mismo que indican que probablemente el Banco de Inglaterra va a esperar un poco más tiempo antes de recortar sus tasas de interés. Si aterrizamos en América Latina, vemos como la bolsa mexicana encadena 3 sesiones en positivo, mientras que Sao Paulo avanzó antes de que se conozca el jueves la decisión del Banco Central sobre tasas de interés, que siguen en un nivel bastante alto si se comparan con las de otros países de la región. Y tenemos también al presidente Luis Ignacio Lula da Silva criticando al Banco Central por no seguir bajando esas tasas de interés. Pero una pelea histórica también entre Lula y el Banco Central, que pide y reclama también independencia económica. Vamos a hablar ahora de la cifra del día. ¿Cuál es?
Claro que sí, los 55% que cayó este miércoles la acción de Fisker es la más reciente en una lista de startups de vehículos eléctricos que han decidido declararse en bancarrota en los últimos años en Estados Unidos. El fabricante del modelo insignia Ocean dice tener máximo $1.000 millones en activos, pero tiene 9 veces más que esa cifra en deudas. La crisis en general de toda esta industria se debe, por un lado, a dificultades de recaudación de fondos y ventas lentas provocadas por las tasas de interés más altas en Estados Unidos. Recordemos que todavía el Banco Central no se ha decidido a bajar esas tasas de interés y eso redunda, por supuesto, en la adquisición de este tipo de bienes. Bueno, y luego vemos el impacto en las empresas. Muchísimas gracias, Daniela. Te esperamos en la próxima ocasión. Claro que sí, aquí nos vemos. Mientras tanto, vamos a seguir con Directo A.